Muy buenas noches, profe. De la materia de computadores y lenguajes, el primer deber que se nos solicitó acerca de la extensión de conceptos. El grupo es el grupo número 7 y está conformado por Casa Dylan, Plasencia Priscila, Sakoto Jonathan y Zambrano Dante. Como primer punto tenemos un dibujo de un traductor que lo he representado en forma de un cubito, ya que se trata de alguien de la parte que traduce los lenguajes de alto nivel a código de máquina y son utilizados cuando el programa ha terminado de comprobar su sintaxis, es decir, que no haya errores, no haya ningún tipo de conflicto entre los archivos o el código mismo. Como segundo dibujo tenemos un compilador que lo que se ha hecho es representar de forma gráfica, por ejemplo, una ventana de código, la parte que es el compilador y lo que se mostraría en pantalla. Más que todo tiene como función transformar el código fuente de alto nivel a código ensamblador, código de objeto o código de máquina, siempre y cuando se preserve la funcionalidad del programa, es decir, que siga funcionando como si nada hubiera pasado. Como tercer dibujo tenemos un linker o el que se encarga prácticamente para que los archivos y junto al compilador pase las bibliotecas necesarias y las combine en un solo archivo de forma que éste sea ejecutable. Este también se encarga de asignar las direcciones de memoria y resolver las referencias que haya entre archivos. Y el cargador es una parte del software del sistema operativo en el cual se puede ver cómo el código fuente ha sido interpretado y este sirve como transporte para microprocesador. Es una carga de los programas ejecutables. Los carga en almacenamiento de la memoria principal y actúa justo después del compilador y el enlazador. Se encarga de lo mismo, la asignación de memoria, la reubicación del código y la preparación del programa para que éste sea ejecutado. Ya, en el caso del intérprete, el dibujo fue un flujo directo desde el código hasta una fuente de resultado, porque el intérprete ejecuta el programa línea por línea sin generar un archivo intermedio. Ya, por mes se demostró un proceso simple, pero también continuo, donde el código como que se transforma de forma inmediata el resultado. Ya, en el desemplazador, un programa convierte el código de máquina binario hexadecimal al lenguaje ensamblador comprensible por humanos. Entonces, se utilizan números binarios para que luego se conviertan en instrucciones como Bob o A. Y se hizo para que se trabaje a partir del código de máquina que esté en binario y lo traduzca a un lenguaje ensamblador. En el caso del decompilador, el programa ejecutable que luego se transforma en código de alto nivel. Hicimos este dibujo porque el decompilador intenta reconstruir el código original a partir de un archivo compilado. También es importante mencionar que el proceso no es exacto, por lo que el dibujo representa una aproximación del código original. Y para el depurador se representa un sistema que controla la ejecución del programa, incluyendo variables y opciones como ejecutar, pausar, detener. Y porque el depurador permite lo que es el análisis del programa paso a paso y observar su comportamiento en tiempo real. Bien, como siguiente punto tenemos el analizador de rendimiento, el profiler. El analizador de rendimiento es una herramienta que se encarga de monitorear la ejecución de un programa en tiempo real para entender cómo utiliza los recursos del sistema. Esto como tal no modifica el código, sino que lo observa mientras se ejecuta. Esto nos permite identificar funciones o partes del programa que consumen más tiempo, cuánta memoria se está utilizando y qué procesos generan mayor carga en el CPU. También tenemos el optimizador de código.
Esta es una fase de la compilación que busca mejorar la eficiencia del programa sin alterar su resultado final. Esto trabaja sobre el código intermedio o en el código generado. Realiza acciones como la eliminación de instrucciones innecesarias o redundantes, simplifica expresiones matemáticas, reorganiza instrucciones para que se ejecuten más rápido y reduce el uso de memoria. También tenemos el compresor. Es una herramienta que se encarga de reducir el tamaño del código y de los archivos generados. Mantiene sí la información esencial y no tiene o se intenta reducir las pérdidas de esta misma información. Puede trabajar de dos formas. Con pérdida, si se elimina la información menos importante, y sin pérdida, que pierde la información y que sí pierde la información. En contextos de programación, suele eliminar espacios en blanco, comentarios, reducir nombres o estructuras redundantes y modificar en formas más compactas. También está el preprocesador. Es un sistema que toma un código que ya fue procesado previamente y lo vuelve a analizar. También lo puede transformar para realizar ajustes adicionales. Se utiliza cuando se necesita adaptar el código a otro entorno o plataforma, o si se requieren cambios después de la compilación. También ayuda a la detección de errores. Ya para el formateador se hizo un bloque de código fuente sucio, o sea que un código que no tiene un buen orden, ni indentación, ni espaciado adecuado. Entonces, para demostrar cómo normalmente los programadores pueden escribir un código que funciona, pero no es fácil de leer. Luego está la parte central, que representa el formateador acompañado de un análisis de estilo, lo que simboliza el formateador que revisa un código en ciertas reglas, como el uso de correctos espacios, sangrías y organización. Y a partir de este análisis, el proceso se divide en tres aspectos que también se representan: el salto de línea, el espaciado consistente y la sangría. Cada uno de estos elementos es de importancia porque mejoran la estructura visual del código. Ya. Ahora le hablaré acerca sobre el editor. El editor, bueno, es el programa que nos permite escribir, modificar y guardar el código fuente, es decir, ofreciendo herramientas como el resaltado de sintaxis y autocomplementado, que esto viene ya como una característica propia de cada editor. También podemos destacar que es el entorno principal donde el programador escribe su código antes de compilarlo o ejecutarlo. Como por ejemplo tenemos Visual Studio Code y otros editores que se pueden utilizar, bueno, pueden mantenerse y pueden escribir y utilizar estos programadores. Bien. Ya, lo siguiente que tenemos es el compilador cruzado. Bueno, el compilador cruzado genera código ejecutable para una plataforma arquitectónica diferente a la del equipo donde se está compilando. Su característica principal es que permite desarrollar software para dispositivos como microcontroladores o celulares desde una computadora convencional. Como podemos observar el gráfico, tenemos un código fuente y debajo tenemos el compilador, el preprocesador, el compilador y el ensamblador. Esto, bueno, pasa por el compilador cruzado y después pasa por la carga y el despliegue del dispositivo y posteriormente al sistema de destino, que es de ejecutable, sistema operativo y el hardware de touch. Ya, ahora el autocompilador. El autocompilador es un compilador escrito en el mismo lenguaje que compila, siendo capaz de compilarse a sí mismo. En otras palabras, es como que forma un bucle de que compila su propio código en sí mismo. Característica, bueno, es clave en el proceso de bootstrapping, es decir, donde el lenguaje se vuelve autosuficiente al generar su propio compilador.
y haciéndolo un poco más de rendimiento, se puede decir. Sí. Eh, Tenemos también el programa fuente, que su definición, como dice, es un código escrito por el programador en un lenguaje de alto nivel antes de ser procesado por el compilador o intérprete. Característica: es legible por nosotros y constituye las entradas principales del proceso de compilación, a diferencia del código objeto binario. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar que aquí tenemos nuestro programa fuente y está apuntando al compilador que va a pasar por ahí. Y esto permite que la función eh, pueda hacer lo que nos dice esta característica. Bien, como conclusión tenemos que los procesadores de lenguaje son herramientas fundamentales en la informática porque nos permiten transformar, analizar y mejorar el código fuente para que pueda ser entendido y ejecutado de forma correcta. Sin ellos, la comunicación entre el programador y la máquina sería prácticamente imposible. A lo largo del proceso, el código pasa por distintas etapas donde puede ser analizado, traducido, optimizado o adaptado. Cada tipo de procesador cumple un rol específico, pero todos trabajan en conjunto como parte de un mismo sistema. Además de estos mismos procesadores, no solo se enfocan en que el programa funcione, sino también en aspectos clave como el rendimiento, el uso de recursos, la calidad del código y la portabilidad entre sistemas. En conjunto hacen posibles el desarrollo del software moderno, asegurando que los programas no solo se ejecuten, sino que lo hagan de forma óptima, confiable, adaptada y en diferentes necesidades.